Arrestaron a mi cuñada por hacerse pasar por servicios sociales para aterrorizarme durante el embarazo porque quería adoptar a mi bebé, pero incluso después de salir de prisión, violó su orden de alejamiento y se presentó en mi casa. Soy Jessica, mujer de 28 años, y necesito compartir lo que me pasó durante mi embarazo. Mi esposo, Oscar, hombre de 29 años, y yo llevamos 6 años juntos y 3 casados. Vivimos en una pequeña casa estilo rancho en Ohio que compramos hace 2 años. Oscar trabaja como electricista y yo doy clases de segundo grado en la escuela primaria local. Cuando me embaracé de nuestro primer bebé, estábamos encantados. Llevábamos 8 meses intentándolo y finalmente dimos positivo en enero. Oscar empezó inmediatamente a convertir nuestra habitación de invitados en una guardería. Pintó las paredes de amarillo, ya que queríamos que nos sorprendieran con el sexo. Cada fin de semana, durante 2 meses, trabajó en construir una cuna desde cero e instalar pestillos de seguridad en todos los armarios. El embarazo transcurrió sin contratiempos hasta la semana 32. Fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse, aunque yo no lo sabía en ese momento. Permítanme retroceder y explicarles algo importante sobre Oscar. A los 19 años, lo arrestaron por robar un auto. En realidad, no era robar. Su amigo Jake le había pedido prestado el coche a su hermano mayor sin permiso y Oscar no lo sabía. Los detuvieron y ambos fueron acusados. Oscar aceptó un acuerdo con la fiscalía por un delito menor de robo y cumplió 100 horas de servicio comunitario. Esto pasó hace 9 años. Desde entonces, Oscar nunca ha recibido una multa por exceso de velocidad. Ya ni siquiera bebe cerveza porque dice haber aprendido la lección. El incidente ocurrió un jueves por la tarde de marzo. Acababa de llegar a casa de mis últimas reuniones de padres y maestros antes de las vacaciones de primavera. Estaba exhausto y tenía los pies hinchados, así que estaba tumbado en el sofá cuando llamaron a la puerta. El golpe fue fuerte e insistente, no como el de un vecino ni un repartidor. Abrí la puerta y me encontré con una mujer que parecía tener unos 50 años. Vestía un blazer azul marino y llevaba una carpeta de cuero marrón. Se presentó como Margaret, del Departamento de Servicios Infantiles. Dijo que necesitaba hablar con Oscar y conmigo sobre un informe que habían recibido. Margaret explicó que alguien había llamado a su línea directa alegando que Oscar consumía drogas en casa y que esto representaba un riesgo para nuestro bebé nonato. Mencionó su arresto anterior y dijo que debían tomar en serio todos los informes, especialmente si había antecedentes penales. La invité a pasar porque sabía que no teníamos nada que ocultar. Oscar llegó del trabajo unos 20 minutos después y lo encontró sentado en la mesa de la cocina. Margaret me había estado preguntando sobre el horario de trabajo de Oscar, nuestras finanzas y si había notado algún cambio en su comportamiento. Cuando Oscar entró, sus botas de trabajo estaban embarradas y la cinta aislante de su uniforme estaba pegada. Margaret lo miró de arriba a abajo y tomó notas en su carpeta. Le pidió que se sentara y empezó a interrogarlo sobre su rutina diaria. Quería saber a dónde iba después del trabajo, quiénes eran sus amigos y si había estado en contacto con Jake, el amigo de su arresto. Oscar respondió a todas las preguntas con calma. Explicó que llega directo a casa después del trabajo todos los días. Pasa la hora del almuerzo en la obra con sus compañeros. Los fines de semana, trabaja en proyectos de la casa o visitamos a sus padres, que viven a unos 40 minutos. No ha hablado con Jake en más de 5 años. Margaret dijo que necesitaba inspeccionar nuestra casa. Revisó cada habitación, abriendo armarios y cajones. En la guardería, examinó la cuna que Oscar había construido y preguntó por qué habíamos decidido no averiguar el sexo del bebé. Revisó su botiquín y me preguntó por las vitaminas prenatales que estaba tomando. Después de la inspección, Margaret nos informó que ambos debíamos hacernos pruebas de drogas inmediatamente. Dijo que había un laboratorio al otro lado de la ciudad que permanecía abierto hasta las 8 de la tarde y que teníamos que ir ese día. Fuimos en coche por separado, Oscar en su camioneta de trabajo y yo detrás en nuestro coche. El proceso de la prueba de drogas duró aproximadamente 1 hora. Tuvimos que esperar en una pequeña habitación con sillas de plástico mientras procesaban nuestras muestras. Oscar no dejaba de mirar su teléfono y golpear el suelo de linóleo con el pie. Llené la documentación sobre mi embarazo y enumeré todos los medicamentos que tomaba. Margaret me llamó 3 días después mientras estaba en la escuela. Tuve que salir de mi aula durante el almuerzo para atender la llamada. Dijo que ambas pruebas de drogas dieron negativo y que la inspección de la casa no reveló ningún problema. Empecé a darle las gracias cuando me interrumpió. Dijo que a pesar de los resultados positivos, aún había una alta probabilidad de que el hospital retuviera a nuestro bebé al nacer. Explicó que debido a los antecedentes penales de Oscar y a la naturaleza del informe original, otras agencias podrían intervenir. Dijo que no sería su decisión y que tendríamos que esperar a ver qué pasaba en el hospital. Después de esa llamada, me quedé sentada en mi aula vacía y me quedé mirando el tablón de anuncios lleno de los dibujos de mis alumnos. La bebé me pateaba fuerte en las costillas como si intentara llamar mi atención. Esa noche no pude dormir. Oscar roncaba a mi lado, pero no dejaba de pensar en lo que había dicho Margaret. A las 2 de la madrugada, me levanté y fui a la computadora. Encontré un foro de asesoría legal en línea y escribí nuestra historia completa. Las respuestas empezaron a llegar en cuestión de minutos. La mayoría me decía que buscara un abogado de inmediato.
Varios usuarios comentaron que trabajaban en servicios infantiles o eran personas nuevas que trabajaban en ellos. Señalaron aspectos que no tenían sentido en la visita de Margaret. Una persona comentó que en Ohio, los servicios infantiles no suelen investigar a las mujeres embarazadas a menos que ya tengan hijos a su cargo. Otra persona dijo que los hospitales no pueden simplemente aceptar bebés sin una orden judicial o evidencia clara de peligro inmediato. Varias personas me sugirieron que verificara que Margaret realmente trabajaba para el departamento. Imprimí las respuestas más útiles y se las mostré a Oscar cuando despertó. Los leyó mientras tomaba su café y comía los huevos revueltos que yo había preparado. Al terminar, dejó los papeles y dijo que necesitábamos llamar a un abogado esa mañana. El tío de Oscar había contratado a un abogado de familia llamado Robert Chen hacía unos años para su divorcio. Llamé a la oficina del señor Chen en cuanto abrieron y le expliqué que teníamos una emergencia. Su secretaria nos hizo un hueco para una cita esa misma tarde. El señor Chen escuchó nuestra historia sin interrumpirnos. Tomó notas en un bloc amarillo y nos pidió que repitiéramos ciertos detalles. Cuando terminamos de hablar, dijo que toda la situación parecía inusual para nuestro estado. Lo primero que hizo el señor Chen fue llamar a la oficina local del Departamento de Servicios para la Infancia. Explicó que nos representaba y pidió hablar con el supervisor sobre nuestro caso. Les dio nuestros nombres y preguntó por la investigación que llevaba Margaret. El señor Chen puso la llamada en altavoz para que pudiéramos escuchar. Tras varios minutos en espera, la supervisora volvió a la línea. Dijo que no tenían ninguna empleada llamada Margaret en su departamento. También dijo que no tenían ningún caso abierto relacionado con nuestra familia, y que nunca habían recibido ninguna denuncia sobre nosotros. El señor Chen agradeció al supervisor y colgó el teléfono. Nos miró a ambos y dijo que debíamos ir a la comisaría de inmediato. Alguien se había hecho pasar por un funcionario público, lo cual constituía un delito grave. Fuimos directos a la comisaría, a la oficina del señor Chen. La agente que tomó nuestra denuncia se llamaba Detective Williams. Nos pidió que describiéramos a Margaret con todo detalle, su altura, color de pelo, el tipo de coche que conducía y exactamente lo que había dicho durante su visita. La detective Williams explicó que hacerse pasar por un funcionario público era un delito grave en Ohio. Dijo que iniciarían una investigación de inmediato y nos pidió que llamáramos inmediatamente si Margaret intentaba contactarnos de nuevo. Esa noche llamé a la consulta de mi obstetra y hablé con una enfermera. Les expliqué la situación y les pedí que anotaran en mi expediente sobre el impostor. La enfermera dijo que alertaría a la seguridad del hospital y se aseguraría de que nuestro equipo de partos estuviera al tanto de la posible amenaza. También decidimos quedarnos en casa de los padres de Oscar hasta después del nacimiento del bebé. Empacamos nuestras maletas para el hospital y fuimos en coche a su casa esa noche. La mamá de Oscar, Linda, preparó la habitación de invitados e insistió en prepararnos la cena aunque ya habíamos cenado. Nuestra hija Emma nació 2 semanas después en el hospital. El equipo de seguridad tenía la descripción de Margaret y mantuvo una vigilancia extra en la sala de maternidad. Emma llegó sana tras un parto largo pero normal. Oscar lloró cuando la abrazó por primera vez, lo que me hizo llorar también. Nos quedamos 2 días en el hospital y luego volvimos a casa de los padres de Oscar. Linda había preparado la habitación de invitados con una cuna y todos los artículos necesarios para el bebé. Me ayudó a aprender a amamantar y le enseñó a Oscar a cambiar pañales correctamente. 3 días después del nacimiento de Emma, la detective Williams llamó para informarnos. Habían arrestado a alguien en relación con nuestro caso. Dijo que debíamos ir a la comisaría para identificar al sospechoso en una rueda de reconocimiento. Actualización 1. La persona que arrestaron fue alguien que nunca esperé. Era mi cuñada Kelly, de 26 años, la hermana menor de Oscar. Cuando el detective Williams nos dijo el nombre de la sospechosa, Oscar se quedó mirándola fijamente. Le pidió que lo repitiera porque, según él, seguramente había oído mal. Pero ella confirmó que era Kelly quien se hacía pasar por la trabajadora social de servicios infantiles. Kelly había sido arrestada en su apartamento al otro lado de la ciudad. La policía encontró la chaqueta azul marino y la carpeta marrón que había usado durante su visita a nuestra casa. También encontraron páginas impresas con información sobre los procedimientos de servicios infantiles que, al parecer, había buscado en Internet. Durante el interrogatorio, Kelly lo admitió todo. Dijo que fue ella quien llamó a la línea directa de servicios infantiles para denunciar falsamente a Oscar por consumo de drogas. También fue ella quien vino a nuestra casa haciéndose pasar por Margaret. El detective Williams explicó que la motivación de Kelly era compleja. Según su confesión, Kelly creía que Oscar no estaba listo para ser padre debido a su arresto anterior. Pensó que si intervenían los servicios sociales, nos daríamos cuenta de que no estábamos preparados para un bebé y consideraríamos otras opciones. Kelly también admitió que había tenido dificultades económicas y que esperaba que si decidíamos no quedarnos con el bebé, ella pudiera adoptarlo. Llevaba más de 1 año intentando embarazarse de su novio sin éxito y había estado consultando con un especialista en fertilidad. Oscar no dijo nada durante la reunión con el detective Williams. Simplemente se sentó en la silla de plástico y se miró las manos. Cuando volvimos a casa de sus padres, fue directo a la habitación de invitados y cerró la puerta. Linda estaba en la cocina dándole el biberón a Emma cuando le conté lo sucedido. Dejó el biberón en la encimera y se sentó en una de las sillas de la cocina.
Dijo que no podía creer que Kelly hiciera algo así. El padre de Oscar, Frank, llegó a casa del trabajo una hora después. Linda le contó sobre el arresto de Kelly mientras él aún estaba en la puerta con su lonchera en la mano. Frank dejó la hielera y fue a buscar a Oscar a la habitación de invitados. Los oía hablar a través de la puerta cerrada, pero no entendía lo que decían. La voz de Frank era baja y firme y las respuestas de Oscar breves. Hablaron unos 30 minutos antes de que Frank volviera a salir. Al día siguiente, Linda fue a visitar a Kelly a la cárcel. Estuvo fuera casi toda la tarde y regresó con aspecto cansado. Dijo que Kelly había estado llorando y no dejaba de pedir disculpas. Kelly afirmó que nunca tuvo la intención de que las cosas llegaran tan lejos. Según Linda, Kelly dijo que solo había planeado hacer la primera llamada a los servicios de atención infantil. Pensó que solo harían una verificación rápida y luego cerrarían el caso. Pero al ver que no pasaba nada después de unos días, decidió tomar cartas en el asunto. Kelly investigó los procedimientos de servicios infantiles en línea y encontró antiguos directorios de empleados para crear su identidad falsa. Había ensayado lo que diría e incluso compró el blazer y lo dobló en una tienda de segunda mano para parecer más formal. Linda dijo que Kelly no dejaba de preguntar si Oscar y yo la visitaríamos en la cárcel. Quería explicarse y disculparse en persona. Linda le dijo que eso probablemente no sucedería pronto. Oscar finalmente empezó a hablar con sus padres sobre la situación después de la visita de Linda a la cárcel. Dijo que se sentía estúpido por no reconocer a su propia hermana, a pesar de que llevaba el pelo diferente y usaba un tono de voz distinto durante su visita. Frank señaló que la gente no espera que sus familiares les mientan de forma tan elaborada. Dijo que Oscar no tenía motivos para dudar de que Margaret fuera realmente una funcionaria del gobierno, ya que la idea de que pudiera ser Kelly era totalmente inviable. Nos quedamos en casa de los padres de Oscar una semana más mientras decidíamos qué hacer. Emma dormía bien y subía de peso, lo cual, según el pediatra, era justo lo que buscábamos. Oscar y yo hablamos sobre si queríamos presentar cargos contra Kelly. El fiscal dijo que podíamos optar por no continuar con el caso, ya que era un asunto familiar, pero el detective Williams recomendó que procediéramos con la acusación. Los cargos contra Kelly incluían suplantación de la identidad de un funcionario público, presentación de una denuncia falsa y acoso. De ser declarada culpable, podría enfrentar hasta 3 años de prisión y multas considerables. Linda nos pidió que consideráramos el estado mental de Kelly y el hecho de que había estado luchando contra la infertilidad. Sugirió que Kelly podría beneficiarse de terapia en lugar de ir a la cárcel. Frank no estuvo de acuerdo y dijo que Kelly debía asumir las consecuencias de sus actos. Oscar decidió presentar cargos. Dijo que lo que Kelly había hecho no era solo una broma ni un malentendido. Nos había aterrorizado durante las últimas semanas de mi embarazo y había puesto en peligro a nuestra familia. Nos mudamos de nuevo a nuestra casa cuando Emma tenía 3 semanas. Oscar instaló cerraduras nuevas en todas las puertas y compró una cámara de seguridad para el porche. Dijo que quería asegurarse de que Kelly no pudiera volver a intentar algo más. El juicio de Kelly se programó para 2 meses después. El defensor público asignado a su caso nos contactó sobre la posibilidad de un acuerdo con la fiscalía. Kelly estaba dispuesta a declararse culpable de todos los cargos a cambio de una reducción de la sentencia. Actualización 2. El juicio de Kelly tuvo lugar un martes por la mañana en mayo. Oscar y yo tuvimos que testificar sobre lo ocurrido durante su visita a nuestra casa y cómo sus acciones nos afectaron. Kelly se declaró culpable de todos los cargos como parte de su acuerdo de culpabilidad. El juez la condenó a 18 meses de prisión con posibilidad de libertad condicional tras cumplir la mitad de la condena. También tuvo que pagar la indemnización por nuestros honorarios legales y asistir a sesiones de terapia. Durante la audiencia de sentencia, el abogado de Kelly le preguntó si podía declarar. Kelly se puso de pie y se disculpó con Oscar y conmigo. Dijo que sabía que lo que había hecho estaba mal y que lamentaba habernos hecho pasar por un momento tan difícil. Kelly explicó que había estado desesperada por tener un bebé y que no había podido pensar con claridad. Dijo que los tratamientos de fertilidad la habían afectado emocionalmente y que, como resultado, había tomado malas decisiones. Le pidió a Oscar que la perdonara algún día, aunque no pudiera hacerlo de inmediato. Oscar no respondió a la declaración de Kelly en el tribunal. Cuando el juez preguntó si queríamos decir algo, Oscar simplemente negó con la cabeza. Le dije al juez que agradecíamos la disculpa de Kelly, pero que sus acciones habían causado un daño permanente a nuestra familia. Después de la sentencia, Linda se acercó a nosotros en el pasillo del juzgado. Dijo que entendía si necesitábamos distanciarnos de la familia por un tiempo. Preguntó si podía seguir visitando a Emma de vez en cuando porque no quería perder la relación con su nieta. Oscar le dijo a su madre que podía visitar a Emma cuando quisiera. Dijo que lo que Kelly había hecho no era culpa de Linda y que no quería que Emma perdiera la oportunidad de tener una relación con su abuela. Frank no comprendió la situación. Dijo que Kelly había avergonzado a la familia y les había dificultado a todos seguir adelante. Dejó de visitar a Kelly en la cárcel después de su sentencia y se negó a hablar sobre su fecha de liberación. Descubrimos más detalles sobre la planificación de Kelly durante el juicio. La fiscalía presentó pruebas de que ella había estado investigando nuestro caso durante semanas antes de hacer la llamada inicial a los servicios de menores. Kelly había creado cuentas falsas en redes sociales para monitorear nuestras publicaciones sobre el embarazo.
También había pasado por nuestra casa varias veces para observar nuestras rutinas diarias. El grado de premeditación de su plan era mayor de lo que habíamos imaginado inicialmente. La revelación más inquietante fue que Kelly había estado en contacto con agencias de adopción en otros estados. Había preguntado sobre adopciones privadas y sobre el proceso para adoptar un bebé cuyos padres biológicos habían cambiado de opinión. El novio de Kelly, Marcus, testificó que desconocía sus planes. Dijo que Kelly llevaba varios meses actuando de forma extraña, pero lo atribuyó al estrés causado por sus tratamientos de fertilidad. Marcus rompió con Kelly tras su arresto y se mudó del apartamento que compartían. La detective Williams nos comentó que el caso de Kelly era inusual, ya que los familiares rara vez recurren a métodos tan elaborados para engañarse mutuamente. Añadió que la mayoría de los casos de suplantación de identidad involucran a desconocidos que intentan cometer fraude o acceder a viviendas para robar. La tensión del juicio afectó la relación de Oscar con sus padres. Linda siguió visitando a Kelly en prisión y quería hablar con Oscar sobre su proceso de apelación. Frank creía que Linda facilitaba el comportamiento de Kelly al mantener contacto con ella. Oscar les dijo a sus padres que no quería saber nada de Kelly ni hablar de su situación. Dijo que necesitaba centrarse en su familia y que no soportaba los constantes recordatorios de lo sucedido. Linda respetaba los deseos de Oscar, pero era evidente que estaba lidiando con la división familiar. Siempre había tenido una relación muy estrecha con sus dos hijos y no sabía cómo gestionar la situación. Emma continuó creciendo y desarrollándose con normalidad durante este periodo. Empezó a dormir toda la noche a las 8 semanas y a sonreír responsablemente alrededor de las 10. Estos hitos me brindaron un enfoque positivo durante un momento que por lo demás sería difícil. Regresé al trabajo cuando Emma tenía 12 semanas. Mi director y mis compañeros docentes me han apoyado durante toda la situación. Varios compañeros le llevaron comida a Emma durante sus primeras semanas y se ofrecieron a ayudar con el cuidado de los niños si era necesario. Las relaciones laborales de Oscar eran más complicadas porque algunos de sus compañeros sabían del descanso de Kelly por la prensa local. La noticia había salido en el periódico con titulares sobre falsos empleados del gobierno. Oscar fundó Inveresin para hablar sobre su familia y trató de evitarlo. Kelly estaba programada para obtener la libertad condicional tras cumplir 9 meses de condena. La Junta de Libertad Condicional consideraría factores como su comportamiento en prisión y su asistencia a las sesiones de terapia obligatorias. Actualización 3. Kelly fue puesta en libertad condicional en septiembre tras cumplir 10 meses de prisión. Tuvo que realizar horas de servicio comunitario y seguir asistiendo a sesiones de terapia como condición para su liberación. Linda nos informó sobre la liberación de Kelly, a pesar de que Oscar había solicitado no recibir información sobre ella. Linda dijo que creía que debíamos saberlo porque Kelly vivía en el pueblo y podríamos encontrarla en tiendas u otros lugares públicos. Kelly encontró trabajo en un supermercado al otro lado del pueblo. Vivía en un apartamento pequeño y tenía que reportarse con su agente de libertad condicional 2 veces por semana. Según Linda, Kelly cumplía con todos los requisitos de su libertad condicional y no había causado ningún problema. 2 semanas después de su liberación, Kelly se presentó en nuestra casa un sábado por la tarde. Oscar estaba en el patio trasero arreglando la cerca cuando tocó a la puerta principal. Estaba dentro con Emma, que para entonces tenía 6 meses. Miré por la ventana y vi a Kelly de pie en el porche. Se veía más delgada que antes y tenía el pelo más corto. Llevaba una bolsita de regalo y miraba nerviosa a su alrededor. No abrí la puerta. En cambio, llamé a Oscar y él salió corriendo del patio trasero. Cuando vio a Kelly por la ventana, me dijo que llamara a la policía. Dijo que su presencia en nuestra casa violaba la orden de alejamiento que habíamos presentado como parte de su acuerdo de culpabilidad. Kelly vio a Oscar por la ventana y empezó a hablar en voz alta. Dijo que solo quería darle un regalo a Emma y disculparse en persona. Dejó la bolsa de regalo en la puerta y dijo que se iría si la escuchábamos 5 minutos. Oscar abrió la puerta, pero no invitó a Kelly a entrar. Le dijo que no debía estar en nuestra casa y que debía irse inmediatamente. Kelly dijo que había estado pensando en nosotros todos los días en prisión y que necesitaba que supiéramos cuánto lo sentía. Kelly preguntó si podía ver a Emma, aunque fuera solo 1 minuto. Dijo que había comprado un peluche y quería dárselo a Emma. Oscar le dijo a Kelly que nunca tendría una relación con Emma y que debía aceptarlo. La conversación duró unos 10 minutos antes de que Kelly finalmente se fuera. Se llevó la bolsa de regalo cuando regresó a su coche. Oscar la observó desde la ventana hasta que se marchó y luego llamó a la policía para denunciar la infracción. El agente de libertad condicional de Kelly nos contactó al día siguiente para hablar del incidente. Dijo que Kelly enfrentaría restricciones adicionales y posible pena de cárcel por violar la orden de alejamiento. Kelly alegó que no entendía que llevar un regalo constituía contacto. El agente de libertad condicional recomendó que Kelly se mudara a otro condado como condición para mantener su libertad condicional. Kelly aceptó mudarse en lugar de regresar a prisión. Se mudó a unas 2 horas de distancia y encontró otro trabajo en un restaurante. La relación de Oscar con sus padres se tensó después de la visita de Kelly a nuestra casa. Linda le había dado a Kelly nuestra dirección cuando ella dijo que quería enviarle una tarjeta a Emma. Linda no creía que Kelly fuera a aparecer en persona. Frank estaba enojado con Linda por haberle dado nuestra dirección.
Dijo que Linda tenía que elegir entre apoyar a Kelly y mantener una relación con Oscar, y Emma. Linda dijo que no podía elegir entre sus hijos y que quería ayudarlos a ambos. Oscar decidió que sus padres ya no podían visitar a Emma sin supervisión. Dijo que Linda había demostrado que no se podía confiar en que respetara nuestros límites con respecto a Kelly. Linda se molestó por esta decisión, pero aceptó las visitas supervisadas. Empezamos a invitar a Linda y Frank a cenar una vez al mes en lugar de las visitas semanales que habíamos estado haciendo. Las cenas eran agradables, pero siempre había una tensión subyacente sobre los temas que no podíamos tratar. Emma celebró su primer cumpleaños en octubre con una pequeña fiesta en casa. Invitamos a los padres de Oscar, a los míos y a algunos amigos cercanos. No se mencionó a Kelly durante la celebración, pero noté que Linda se veía triste cuando Emma abrió su puerta. Kelly le envió una tarjeta de cumpleaños a Emma a través de Linda, pero la devolvimos sin abrir. Oscar le dijo a su mamá que Kelly debía detener por completo cualquier comunicación. Linda dijo que lo entendía, pero preguntó si en el futuro sería posible perdonar. Oscar le dijo a Linda que no podía imaginar volver a tener una relación con Kelly. Dijo que lo que ella había hecho no era solo un error ni un mal juicio, sino un plan calculado para perjudicar a nuestra familia. El nivel de engaño le impidió volver a confiar en ella. Actualmente Emma tiene 14 meses y camina a todas partes. Dice pocas palabras y le encanta jugar con bloques y peluches. Ella no sabe nada de lo que pasó antes de nacer y planeamos que siga así por ahora. Kelly se ha mantenido alejada de nuestra zona desde su reubicación. Su libertad condicional termina el próximo verano y ya no tendrá que presentarse ante un agente. Esperamos que la distancia física y el tiempo la ayuden a seguir adelante con su vida sin involucrar a nuestra familia. Oscar y yo ya no hablamos de Kelly a menos que algo requiera nuestra atención, como novedades legales o violaciones de la libertad condicional. Nos centramos en criar a Emma y mantener nuestra relación. La experiencia nos enseñó a confiar en nuestros instintos y a cuestionar las cosas que no nos parecen correctas, incluso cuando involucran a familiares. Linda todavía habla con Kelly de vez en cuando, pero no nos comparte detalles. Frank no ha hablado con Kelly desde su sentencia y dice que no planea tener una relación con ella en el futuro. La familia probablemente nunca volverá a ser la misma, pero hemos aceptado esa realidad y seguimos adelante con nuestras vidas. Pasemos ahora a la siguiente historia. Historia 2. Mi padre me exigió que cancelara mi boda porque mi esposo tenía un tumor. Cuando no lo hice, me exigió que me devolviera hasta el último centavo que gastó en mí. Yo, una mujer de 28 años, me casé con mi esposo Jack, un hombre de 31 años, el mes pasado. Mi padre David, un hombre de 56 años, siempre ha sido una persona difícil de tratar. De niño siempre lo priorizó todo. Mi infancia estuvo llena de momentos en los que él convertía cada situación en una historia sobre sus dificultades o logros. Cuando tenía 8 años, gané un concurso de arte escolar. En lugar de celebrar mi logro, papá se pasó toda la noche contándoles a todos en la cena de celebración cómo antes era un artista talentoso, pero tuvo que renunciar a sus sueños para mantener a su familia. Incluso sacó sus viejos bocetos e hizo que todos los vieran mientras mi premio permanecía olvidado sobre la mesa. El matrimonio de mis padres fue tenso durante mi infancia. Mamá intentaba protegerme de sus discusiones, pero a menudo oía a papá gritarle que ella no apreciaba sus sacrificios. Se marchaba hecho una furia después de estas peleas y desaparecía durante días, solo para volver con regalos caros y hacer como si nada hubiera pasado. Cuando tenía 12 años, mamá finalmente se hartó y pidió el divorcio. Papá hizo que todo el divorcio girara en torno a él, contándole a cualquiera que lo escuchara que era víctima de una esposa cruel que no lo entendía. El divorcio fue un desastre. Papá me usó como peón para vengarse de mamá. Me prometía llevarme de viaje o comprarme cosas, y luego cancelaba a último momento alegando que mamá, de alguna manera, le había impedido cumplir. Luego pasaba horas hablando por teléfono con sus amigos y familiares, hablando de cómo el divorcio estaba destruyendo su relación con su hija. Mamá nunca me dijo nada malo de él, pero podía ver cómo su comportamiento la afectaba. Cuando yo tenía 15 años, papá se casó con Sara, una mujer de 45 años. Sara era diferente a mamá, parecía saber cómo manejar las tendencias narcisistas de papá. Ella redirigía las conversaciones cuando él empezaba a darle importancia a todo y, de alguna manera, lograba mantenerlo relativamente estable. Unos años después nació mi media hermana Emma, de 12 años. Pensé que tener una nueva familia podría ayudar a papá a cambiar, pero él simplemente encontró nuevas maneras de que todo girara en torno a él. Fui a la universidad en la misma ciudad para estar cerca de Emma. Durante mis años universitarios, papá solo llamaba cuando necesitaba algo o quería hablar de sus problemas. Cuando me gradué con honores, dio un discurso en mi fiesta de graduación sobre cómo mi éxito se debía a su excelente crianza y a sus sacrificios económicos. Apenas mencionó mis logros. Entonces conocí a Jack. Era diferente a cualquier otra persona con la que hubiera salido. Era amable, paciente y realmente escuchaba cuando la gente hablaba. Al principio, papá no le prestó mucha atención a nuestra relación. Estaba demasiado ocupado lidiando con un drama laboral que él mismo había creado. Cuando Jack y yo nos comprometimos el año pasado, la reacción de papá me sorprendió. Parecía genuinamente feliz e incluso se ofreció a contribuir con los gastos de la boda. Mirando hacia atrás, debería haber sabido que era demasiado bueno para ser verdad.
Papá se pasó todo el tiempo del compromiso diciéndoles a todos que él fue quien me enseñó a tener altos estándares y a elegir pareja. Acorralaba a Jack en las reuniones familiares y le daba largos sermones sobre lo afortunado que era de casarse con alguien de nuestra familia, ignorando por completo que Jack provenía de una familia maravillosa. El verdadero problema empezó 2 semanas antes de la boda, cuando Jack empezó a tener fuertes dolores de cabeza. Tras varias pruebas, los médicos detectaron un tumor benigno que debía ser extirpado. Nos aseguraron que no representaba una amenaza inmediata para la vida y que podíamos seguir adelante con nuestros planes. La cirugía se programó para 3 meses después de la boda. Jack y yo lo hablamos a fondo y decidimos celebrar la boda según lo planeado. Cuando le conté a papá sobre el estado de Jack, esperando apoyo o preocupación, su reacción fue puramente egocéntrica. De inmediato empezó a llamar a toda la familia, fingiendo ser el más afectado por la noticia. Llamó a los padres de Jack sin nuestro permiso para hablar de planes de contingencia y empezó a decirles que tal vez tendría que apoyarme económicamente si algo le pasaba a Jack. El día antes de la boda, durante la cena de ensayo, papá insistió en dar un discurso. Estaba nervioso, pero no quería crear drama negándome. Lo que siguió fueron 20 minutos insoportables hablando de sí mismo. Empezó contando cómo sobrevivió al divorcio de mi madre, luego contó cómo construyó una carrera exitosa a pesar de los numerosos obstáculos, y luego empezó a llorar por lo difícil que fue para él ver a su hija casarse con alguien con problemas de salud. Los padres de Jack estaban visiblemente disgustados. Su madre tenía lágrimas en los ojos, pero no de la alegría que se esperaba en una cena de ensayo. Jack permaneció allí sentado, humillado, mientras mi padre convertía su condición médica en una historia triste sobre sí mismo. Sara intentó que papá se sentara, pero él la apartó y continuó su monólogo sobre lo orgulloso que estaba de sí mismo por mantenerse fuerte a pesar de todo. Emma, quien se suponía que sería nuestra niña de las flores, empezó a llorar por la tensión que había en la habitación. Cuando por fin me levanté y le pedí a papá que se fuera, armó un escándalo aún mayor. Empezó a gritar sobre lo desagradecido que era y como nadie entendía lo difícil que era para él como padre. De hecho, dijo: ¿cómo crees que me siento al tener que acompañar a mi hija al altar sabiendo que su esposo podría no estar mucho tiempo con nosotros? El día de la boda fue aún peor. Papá llegó borracho a pesar de que Sara le rogó que se mantuviera sobrio. Durante la ceremonia, cuando el oficiante preguntó si alguien se oponía a la boda, papá se levantó tambaleándose. Todos se quedaron paralizados cuando anunció que necesitaba expresar su preocupación por el momento de la boda, dados los problemas de salud de Jack. Empezó a divagar sobre su deber paternal de protegerme de un error. El personal de seguridad tuvo que retirarlo mientras él gritaba que era un padre preocupado que solo quería lo mejor para su hija. La ceremonia continuó, pero se sentía la tensión en el ambiente. Sara se fue con Emma llorando, disculpándose efusivamente en nombre de papá. Esa noche, en lugar de celebrar nuestro matrimonio, Jack y yo tuvimos que lidiar con la diatriba de papá en Facebook sobre cómo su hija había elegido a un hombre enfermo en lugar de la sabiduría y el amor de su padre. Lo bloqueé en todas las redes sociales y en mi teléfono. Sara sigue intentando mediar, diciendo que papá simplemente está procesando sus emociones a su manera y que necesito entender lo difícil que es esto para él. Emma me escribe diciendo que me extraña y que quiere que todos nos llevemos bien. Mientras tanto, papá le ha estado diciendo a nuestra familia que soy cruel al dejarlo de lado cuando solo le preocupa mi futuro. Varios familiares me han sugerido que lo perdone porque así es él, pero ya no quiero que se preocupe por él mismo. Se suponía que esto iba a ser sobre Jack y yo comenzando nuestra vida juntos, no sobre él y sus sentimientos. Primera actualización. Han pasado 3 semanas desde el desastre de la boda y la situación se ha descontrolado de maneras que jamás imaginé. Pensé que bloquear a papá en todo nos daría un poco de paz, pero ha encontrado nuevas maneras de meterse en nuestras vidas y causar caos. La semana pasada fue la consulta preoperatoria de Jack. No le dijimos nada a nadie de la familia de papá sobre la cita para evitar problemas. Sin embargo, Sara se enteró por Emma, quien me había escuchado hablando con mamá por teléfono. Sara, pensando que estaba ayudando, se lo contó a papá porque creía que él merecía conocer a su familia. La consulta estaba programada para las 10 de la mañana. Jack y yo estábamos en el consultorio comentando los detalles del procedimiento cuando papá irrumpió de repente. Ni siquiera se había molestado en registrarse en recepción, simplemente entró directamente a buscarnos. El médico estaba explicando el abordaje quirúrgico cuando papá lo interrumpió, exigiendo saber las tasas reales de supervivencia y las posibles complicaciones. El cirujano intentó mantener su profesionalismo y explicó que el tumor era benigno y que el procedimiento era rutinario, pero papá no le hizo caso. Continuó interrumpiendo con preguntas que claramente había sacado de WebMD, insistiendo en que el médico podría estar ocultando algo. Incluso sacó su teléfono y empezó a grabar la conversación, diciendo que necesitaba pruebas por si algo salía mal. Jack permaneció sorprendentemente tranquilo, pero pude ver lo incómodo que estaba. El cirujano tuvo que detener la consulta y llamar a seguridad cuando papá se negó a irse. Mientras esperaba a seguridad, papá empezó a llorar y a contarle al médico cuánto había perdido en la vida y no soportaba ver a su hija enviudar. El médico parecía completamente desconcertado mientras papá hablaba de sus propios problemas de salud y de lo estresado que estaba por la situación. Finalmente llegó el personal de seguridad y lo escoltó fuera, pero el daño ya estaba hecho. El hospital tuvo que reprogramar nuestra consulta y ahora lo señalaban como un riesgo para la seguridad.
Tuvimos que implementar medidas de seguridad adicionales para el día de la cirugía, lo que añadió estrés innecesario a una situación ya de por sí difícil. Pero la interferencia de papá no terminó ahí. Unos días después del incidente en el hospital, llamaron a Jack a la oficina de su jefe. Al parecer, papá había estado enviando correos y llamando repetidamente al trabajo de Jack durante la última semana. De alguna manera consiguió la información de contacto de su jefe, probablemente a través de algún conocido en común, y había estado intentando convencerlos de que Jack estaba demasiado enfermo para trabajar. El jefe de Jack nos mostró los correos. Papá había escrito mensajes largos y detallados sobre cómo Jack ocultaba la gravedad de su condición y cómo seguir trabajando podría matarlo. Incluso sugirió que la empresa podría ser legalmente responsable si algo le sucedía a Jack en el trabajo. Intentó presionarlos para que le dieran a Jack una baja médica indefinida, alegando que era lo mejor para todos. Afortunadamente, el jefe de Jack es una persona razonable que lo conoce bien. En lugar de tomar en serio la reclamación de papá, nos informaron de inmediato de lo que estaba sucediendo. Pero el incidente dejó a Jack humillado y preocupado por su reputación profesional. Se ha esforzado mucho por forjar su carrera, y lo último que necesita es que mi padre intente sabotearla. La situación se complicó aún más cuando descubrí que papá se había reunido con un asesor financiero. A Sara se le escapó durante uno de sus intentos de mediar entre nosotros. Al parecer, papá ha estado buscando maneras de asegurar mi futuro porque no confía en que Jack tenga un seguro de vida ni ahorros suficientes. Le ha estado diciendo al asesor y a cualquiera que lo escuche que necesita prepararse para la posibilidad de apoyarme económicamente cuando Jack, inevitablemente, no pueda trabajar. Lo más indignante fue descubrir que papá había contactado a mi mamá. Mamá vive en otro estado y ha mantenido muy poco contacto con papá desde su divorcio. El fin de semana pasado, me llamó presa del pánico pensando que Jack se estaba muriendo. Papá la había llamado con una versión exagerada del estado de Jack, alegando que yo estaba en estado de negación ante la gravedad de la situación y que necesitaba su intervención. Me llevó horas calmar a mamá y explicarle que si bien la condición de Jack es grave, es tratable y su pronóstico es favorable. Se puso furiosa al darse cuenta de que papá había manipulado sus emociones solo para crear más drama. Incluso después de todos estos años, él todavía sabe exactamente cómo sacarla de quicio. Emma se ha visto atrapada en medio de todo este lío. Solo tiene 12 años, pero es lo suficientemente mayor para entenderlo. Le dice que abandoné a la familia al elegir a Jack y que no debería encariñarse demasiado conmigo porque podría desaparecer como hizo su madre con su primera familia. Sara sigue poniéndole excusas, diciendo cosas como que así es como procesa el estrés y que de verdad te quiere a su manera. Espera que lo perdone y siga adelante porque la familia debe permanecer unida. Incluso me sugirió que dejara que papá viniera a las futuras citas médicas, porque excluirlo solo empeora su ansiedad. Estoy desesperada. La cirugía de Jack es dentro de 2 meses, y en lugar de poder concentrarnos en su salud y recuperación, lidiamos constantemente con la interferencia de papá. El estrés de lidiar con el drama de papá mientras me preparo para la cirugía de Jack se está volviendo abrumador. Cada día trae una nueva crisis o un nuevo intento de entrometerse en nuestras vidas, y me estoy quedando sin energía para lidiar con todo. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde mi última actualización, y hemos descubierto algo que expone el comportamiento anterior de papá de una manera aún más inquietante. Sara me contactó en privado la semana pasada, y lo que reveló explica mucho sobre las reacciones extremas de papá ante nuestra situación. Todo empezó cuando Sara buscaba documentos de trabajo en la computadora que compartían en casa. Encontró una carpeta llamada Seguridad Familiar, que contenía cientos de archivos de audio. Por curiosidad, abrió algunos y se horrorizó al descubrir que papá había estado grabando en secreto nuestras conversaciones familiares durante el último año con su teléfono. Tenía grabaciones de cenas familiares, conversaciones privadas entre Jack y yo en su casa, llamadas que había tenido con varios familiares sobre nosotros, e incluso conversaciones de mi despedida de soltera. Lo más perturbador no eran solo las grabaciones en sí, sino lo que papá había hecho con ellas. Había estado usando software de edición de audio para cortar y unir conversaciones, creando versiones engañosas que daban la impresión de que tenía serias dudas sobre casarme con Jack. En un clip editado, había tomado una conversación en la que yo expresaba los nervios normales previos a la boda y la había combinado con comentarios que hice meses después sobre mi preocupación por la salud de Jack. El resultado dio la impresión de que estaba dudando del matrimonio debido a la condición de Jack. Sara encontró docenas de estas grabaciones manipuladas en la computadora. Papá había estado reproduciendo estas versiones editadas para sus familiares, usándolas como prueba de que necesitaba su intervención. Incluso creó una compilación que les mostró a los padres de Jack, intentando convencerlos de que su hijo les ocultaba a todos la verdadera gravedad de su enfermedad. La grabación incluía fragmentos fuera de contexto de Jack hablando de sus dolores de cabeza antes de su diagnóstico, editados para que su condición pareciera mucho peor de lo que era. Cuando Sara lo confrontó por las grabaciones, papá ni siquiera lo negó. En cambio, intentó justificar sus acciones, alegando que necesitaba documentarlo todo por si algo le pasaba a Jack y yo intenté culparlo por no avisarme. Le mostró a Sara una cronología completa que él mismo había creado con cada conversación e interacción, y anotaciones sobre cómo demostraban que tenía razón en que la salud de Jack era motivo para retrasar o cancelar la boda. Sara quedó horrorizada por la magnitud de su engaño. Finalmente comprendió que su comportamiento iba mucho más allá de la sobreprotección o la mala gestión del estrés.
Empacó algunas maletas y se fue a vivir con su hermana, llevándose a Emma. Por primera vez desde que la conozco, no intenta excusar ni justificar las acciones de papá. Emma me llamó llorando al día siguiente de que se fueran. Me confesó que papá también la obligaba a guardar secretos. Le pedía que se los contara cada vez que me oía hablar con mamá por teléfono, y la hacía sentir especial diciéndole que estaba ayudando a proteger a la familia al informarle. Ahora se siente culpable al darse cuenta de que la estaba usando para espiarme. Las consecuencias de este descubrimiento han sido intensas. Al ser confrontado por varios familiares, papá se mantuvo firme en su postura. Afirma que hizo todo por amor y preocupación por mí. En su mente él es el héroe de esta historia, un padre que hace todo lo posible para proteger a su hija de un grave error. Parece creer sinceramente que manipular y editar estas grabaciones estaba justificado porque le servía para demostrar que tenía razón sobre Jack. Sara ahora está considerando el divorcio. Me dijo que ha encontrado otras cosas inquietantes desde que empezó a observar más de cerca el comportamiento de papá. Al parecer, ha estado tomando notas detalladas de la rutina diaria de Jack, incluyendo cuando va a trabajar y cuando regresa a casa. Incluso contrató a alguien para que lo acompañara a sus citas médicas, alegando que necesitaba saber si Jack estaba viendo a otros médicos o especialistas de los que no le habíamos informado a la familia. El último avance es que papá ha empezado a enviar estas grabaciones editadas a la familia de mi madre, intentando que se pongan de su lado. Ha creado una narrativa donde él es un padre preocupado, rechazado por su hija, a quien su esposo enfermo le ha lavado el cerebro. Varios familiares me han llamado confundidos y preocupados, tras recibir estos archivos de audio manipulados. Actualización 3, han pasado 6 meses desde la boda y por fin estoy lista para compartir cómo salió todo. La cirugía de Jack fue un éxito y se está recuperando bien. Sin embargo, el drama con papá continuó hasta el día de la operación y después. La mañana de la cirugía de Jack, papá intentó entrar a la fuerza al hospital. A pesar de las medidas de seguridad que habíamos implementado, apareció a las 5 de la mañana, con la esperanza de encontrarnos antes del procedimiento. Cuando la seguridad lo detuvo, armó un escándalo en el vestíbulo, gritando sobre sus derechos como padre y amenazando con demandar al hospital. Incluso intentó convencer al personal médico de que tenía poder notarial sobre las decisiones médicas de Jack, mostrándoles unos documentos obviamente falsos que había creado. Tras ser dado de baja del hospital, papá presentó una queja formal contra el centro, alegando que le negaban el acceso a su familia durante una crisis médica. Contrató a un abogado para impugnar los protocolos de seguridad del hospital, argumentando que como padre de la esposa del paciente, tenía derecho a estar presente. El equipo legal del hospital desestimó rápidamente sus alegaciones, pero todo el incidente añadió estrés innecesario durante la recuperación de Jack. Sara solicitó el divorcio el mes pasado. Finalmente llegó a su límite cuando descubrió que su padre había estado grabando las conversaciones privadas de Emma con sus amigas, supuestamente para asegurarse de que nadie pusiera a su hija en su contra. Se mudó con su hermana definitivamente y lucha por la custodia total de Emma. El proceso de divorcio ha revelado un comportamiento aún más inquietante. Al parecer, su padre había estado monitoreando los correos electrónicos y las llamadas de Sara durante años, alegando que era por seguridad familiar. Emma empezó a ver a un terapeuta para lidiar con el impacto de las acciones de su padre. Tiene problemas de confianza tras darse cuenta de cómo su padre la manipuló para que espiara a sus familiares. Sin embargo, hemos estado trabajando para reconstruir nuestra relación sin la interferencia de su padre. Pasa fines de semana alternos con Jack y conmigo, y ha sido una experiencia sanadora para todos. El último intento de papá por controlar la situación fue cuando intentó convencer a nuestra familia de que Jack fingía su enfermedad para llamar la atención. Creó una presentación elaborada usando artículos de WebMD y términos médicos fuera de contexto, intentando demostrar que los síntomas de Jack no coincidían con su diagnóstico. Cuando eso no le consiguió el apoyo que quería, cambió de táctica. La semana pasada, recibí una carta certificada de su abogado exigiendo que le devolviera todo el dinero que gastó en mí. La carta incluía una lista detallada que se remonta a mi infancia, desde los útiles escolares hasta la contribución para la boda. Afirma que incumplí el contrato padre-hija al aislarme de él y negarle el lugar que le corresponde en mi vida. Su abogado también me amenazó con revelar públicamente su testimonio sobre el engaño de Jack si no cumplía. Ya he conseguido una orden de alejamiento contra él. Las pruebas que Sara proporcionó sobre sus grabaciones y actividades de acoso simplificaron el proceso. Ha sido un apoyo increíble, compartiendo más información sobre su preocupante comportamiento durante su matrimonio para fortalecer el caso. La respuesta de papá a la orden de alejamiento fue enviar un correo electrónico masivo a todos nuestros conocidos, alegando que es víctima de una conspiración entre su exesposa, su actual esposa y su hija para destruir su reputación. La mayoría de los familiares han dejado de tomar en serio su solicitud, pero él sigue intentando encontrar la manera de contactarnos a través de familiares o conocidos en común. Por fin estoy en paz con mi decisión de eliminarlo de mi vida por completo. La recuperación de Jack va bien y nos estamos centrando en construir nuestro futuro juntos. Sara y Emma están mejor lejos de la influencia de papá, y todas nos estamos recuperando del daño que causó. A veces alejar a las personas tóxicas de tu vida es la única manera de encontrar la paz, incluso si son familia.